Muchas gracias al coro. Es un himno bien cantado, muy buena música y muy relacionado con el culto de hoy. Y yo me siento muy afectado. Es el salmo favorito mío, el Salmo 67. Es un salmo que tiene mucho que ver con el hecho de que estoy en el ministerio ya por unos 55, 56 años. Es un salmo que pues, casi todos los de la iglesia sabía de predilección para este salmo. Es una música que fue producida en la iglesia de Lee. Y yo creo el primer coro para cantar esta rendición del Salmo 67, el coro Sion. No sé si otros coros lo han cantado, esta versión, pero es muy bueno. Hay distintas versiones de Salmos 67, pero esto es el mejor de todas las versiones. Es de Israel Ramírez. Pero yo creo que Israel estará de acuerdo conmigo, es que el coro lo hizo muy bien. Por eso estamos, para que alaben a nuestro Dios todas las naciones. Es nuestro propósito y nuestra tarea. Y tiene que ver con toda nuestra planeación. Existimos, cada uno en particular y como iglesia, para que le alaben las naciones a nuestro Dios. Vamos a la Biblia ahora, el primer capítulo del Nuevo Testamento, capítulo 1 de Mateo. En el boletín dice, vamos a leer el Mateo 1 de 1 al 17. Todos ustedes saben que es una parte del Nuevo Testamento como que empieza el Nuevo Testamento, que tiene que ver con nombres. Muchos nombres. Tiene que ver con la genealogía de Jesucristo. Yo había pensado antes de leer todos estos y hacer el intento de pronunciar bien todos estos nombres, pero el versículo 17 da un resumen y declara el propósito de esta larga lista de estos nombres y revela el meollo de esta parte de la revelación de Dios. El versículo 17 dice, de manera que, hasta ahí indica que es resumen, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, que es griego por Mesías, 14. Cosa interesante, la palabra 14
en griego, pues casi como español, 14. Pero en hebreo, en que no había números, utilizaban letras para expresar números. 14 es David, D, que tiene valor de 4, la ley de vaca tiene valor de 6, y otra vez ley de David, 4. Entonces, 4 más 6 más 4 es 14. Entonces habla aquí de David. Y cada vez dice, cada agrupación de generaciones. Son 14. O sea, David. ¿Será un accidente lingüístico? ¿Habrá accidentes lingüísticos, sobre todo en la palabra de Dios? O se puede decir, pues aquí está la traducción, pero no es tanta la traducción. Sí, son 14. Y en la lista se puede contar en cada agrupación, 14. Y tiene que ver con David. Les voy a revelar un secreto. Está terminando un trabajo sobre Ruth, Israel. Y dice, este versículo que termina Israel su composición sobre Ruth. Y los que saben de Ruth, y todos los que estuvieron en clase los lunes, saben muy bien el libro de Ruth. Y saben que la terminación de Israel es la correcta terminación del libro de Ruth. David, Mesías, el que tenía la promesa por el pueblo de Dios de todas las generaciones. Es un énfasis del texto un poco escondido. El énfasis especial, muy particular, lo que tenemos que notar es la palabra generaciones. Porque generaciones tienen que ver con la manera de Dios en la Biblia de contar la historia, de retratar la historia, de mostrarnos algo de la historia. Lo que me trajo a esta palabra y nuestra historia es de que, en cierto sentido, hoy cumple la Iglesia Unida una generación. Según los que estudian las ciencias sociales, sobre todo sociología, y tiene que ver con la sociología del desarrollo de los pueblos, hablan de generaciones. Y dicen que en un siglo normalmente hay como 3 generaciones. Y una generación es más o menos 33 años. Y por esto en el boletín dice, el mensaje de esta noche es una generación de vida. Y a esta frase quiero aplicar el sentido bíblico de generación. No cabe duda, hemos cambiado, hasta distorsionado el concepto de generación. Casi ya no
usamos la idea bíblica de generación, aunque es algo relacionado. Pero encontramos en la Biblia que la palabra generación es una palabra muy importante. Está en Génesis algo como 20 veces. Y en Éxodo, Levítico, Números también. Y como doble en Deuteronomio. Y se puede checar fácilmente en una concordancia completa. Las concordancias que están al final de nuestra Biblia no son tan completas, son muy útiles, y gracias a Dios por ellos, porque podemos contestar los textos fácilmente. Pero para hacer estudios de las palabras y el uso de las palabras en sus contextos, necesitamos un libro de estos completos, un compendio completo que tiene todas las palabras y cada vez que se utilizan las palabras. Yo tengo uno de eso, de hecho tengo de distintos tipos, y se podría contar cuántas veces. Y si en el Antiguo Testamento la palabra generaciones se repite muchas veces, sobre todo en el primer título, pero más aún también en las profecías. Isaías quizá más que los otros profetas, porque el concepto de generación es el concepto que tiene Dios de la historia. Dios no tiene que contar. Ya, llegó a 33. Y si tiene conceptos de la historia, pues sí, él sí sabe de los años, porque el año tiene que ver con su creación y las vueltas de la tierra alrededor del sol. Y pues no, Dios sí sabe todas estas cosas, pero su concepto de la historia tiene que ver con generación. Y cuando se habla de generación, se está hablando de pues, una sola persona. Ahora, se puede hablar de la generación de Abraham, o la generación de los patriarcas, o la generación de los que salieron de Egipto. Pero cuando se utiliza generación, no se está hablando de una cierta medida de tiempo, sino de una forma de entender lo que es el significado del tiempo. No sé si ha ocurrido a ustedes, a mí sí, y una vez como un problema. Hace algunos 2 o 3 años, por petición de algunas personas, empecé a escribir estudios sobre los evangelios. Empezamos con Marcos y luego con Juan, con la idea de que pues, a lo largo íbamos a continuar con los demás. Y es posible que todavía siga. Iba a empezar con Mateo. Entonces, ¿cómo se puede empezar con esto? Porque no cabe duda. Los primeros 17 versículos son una unidad literaria de pensamiento, de comunicación, de enseñanza. Y si empieza a escribir sobre Mateo, tendré que ir a mencionar cada uno los 42 nombres que están allá.
casi sería el igual número de capítulos o lecciones. Entonces, yo no sé cómo empezar el estudio de Mateo y empezar desde el principio. Si pudiera empezar con Mateo 1:18, eso sería mucho más fácil. Pero no cabe duda que Dios puso esta genealogía y este versículo 17 como resumen, como recapitulación y por enseñanza de su sentido, por una razón muy especial. Entonces empecé en la verde, dar un estudio de Mateo, empecé con Marcos. Un día, a lo mejor por decir a Mateo, y ya con los años más de madurez, estoy acercando a la madurez. Quizá podemos empezar con el versículo 17, diciendo a todos los alumnos que deben estudiar todos sus nombres porque todos son importantes y todos tienen una historia. Pero hay que notar que la historia es una historia de historias ligadas, de nombres que están jugando un papel en un linaje. Son historias a través de la historia. Historias que nos dan el sentido de la historia. Y tenemos que entender la historia. Y si vamos pensando en esto, pues sí, tiene que ver, tiene sentido para iniciar un evangelio, de hablar del sentido de la historia. Y como todas las historias, tiene que ver con el sentido de la historia. Porque repetir historias no es enseñar la historia. Por supuesto, tenemos que saber muchas de las historias particulares, pero las historias particulares nos ayudan para entender el sentido de la historia. Y tenemos que tener un concepto del sentido de la historia para poder interpretar correctamente cada una de las historias. Entonces aquí tenemos 42 historias. Y si tenemos que aplicar el sentido de la historia a cada una de las 42, y es necesario hacerlo, eso es mucho estudio. Pero por otro lado, podemos dar por sentado que Dios, a través de todos estos nombres y utilizando la palabra generación, nos está dando la clave de esto de saber cada historia por el sentido de la historia y entender el sentido de la historia por cada una de las historias. Generaciones. Y cuando dice las generaciones, está hablando de unas historias en relación con otras historias. En ese sentido, no hay historias particulares. Hay historias solamente en un contexto. Historias que tienen un inicio, muchos dirían hasta una causa, un motivo, luego un propósito y unos episodios en su historia. Pues se puede medir su historia, tener un concepto para juzgar la historia y al mismo tiempo notar lo que está pasando en los episodios para encontrar el sentido de su historia. Lo que decimos, su primera aplicación era la historia de la vida de Jesucristo que Mateo estaba escribiendo.
Tenemos que pensar en esto como uno de los supuestos básicos para entender lo que Mateo nos va a plantar en la historia de Jesús. Y nos deja bien plantado con este versículo. Tiene que ver con la historia de David. Y 3 grupos de generaciones. Unas distintas formas de marcar episodios en la historia de Israel que va a llegar a David. Y David aquí hace referencia al que se llamaba a sí mismo el hijo de David. Entonces, cuando captamos esto, entonces, pues sí, es el inicio, introducción preciso, profundo, pero preciso para el Evangelio de Jesús, para entender a Jesús. Generación quiere decir que hay una vida de persona a persona, o diríamos hoy en día de generación a generación. Hay una continuidad. Y no solamente una que dice, a ver qué va, sino también muestra el sentido hacia dónde va. ¿Cómo se puede coordinar todas las experiencias en ese trayectorio que va? Porque son generaciones, no solamente son años, semanas, décadas, ni aún siglos o milenios. Son generaciones, porque son episodios ligados de acuerdo con el plan de Dios, la providencia de Dios. Y para entender el Evangelio de Mateo y los otros evangelios también, tenemos que notar de que la historia o la prehistoria de Jesús tiene que ver con generaciones, con una historia que desembarca en otra historia, una historia que da sentido a la otra historia. Esta otra historia nos hace entender lo anterior y tenemos que captar la historia. La Biblia tiene que ver con la historia, en todas sus partes tiene que ver con la historia. Y nuestra vida como cristianos también tiene que ver con historia. Decimos, porque es una manera cierta disciplina académica de hablar del tiempo de los pueblos y de las tribus y cosas por el estilo en términos de generaciones y de comparar las generaciones y puede notar en esto cierta dirección, cierta motivación, cierto entendimiento de los pueblos. Por eso, el estudio de la historia de la Iglesia es muy importante. Desgraciadamente no es mi especialidad. Somos un poco débiles en esto. Tenemos que curar eso. Pero la historia de la Iglesia tiene que ver con generaciones. Es una liga de episodios que se va interpretándose mutuamente para que podamos notar. En una clase de semana sobre el pensamiento de reforma, notamos en esta generación de la historia humana, reconocer el humanismo
encontraron como resultado de las cruzadas muchos documentos y papeles y libros de la antigüedad. Y se pusieron a leer los grandes filósofos, Platón y Aristóteles y otros más, un poco de física y otros medicina. Y dentro de esos documentos que encontraron, en los documentos, copias en el idioma original de la Biblia. Y los eruditos y la lingüística y la historia empezaron a estudiar los documentos de la Biblia, que fueron algunas de las raíces de la Reforma. He vuelto a estudiar la Biblia en su lenguaje original. Se nota cómo la historia está ligada. Los episodios forman generaciones. De esta generación nació la Reforma. De la generación de la Reforma nació esta parte de la iglesia cristiana que llamamos la iglesia cristiana, de una generación. Y podemos hablar de la historia como una serie de interrelación de episodios, como las distintas generaciones. Y la historia de la iglesia. Y yo creo que esto lo podemos aplicar a nosotros mismos. Según concepto del mundo, de vivir las cosas, sí, formalmente vivimos una generación. Pero sí, estamos pensando de esta forma. Esto pasó a nosotros y aquel pasó a nosotros. Yo quedo admirado todavía de que este edificio, ninguno de nosotros teníamos dinero. Y con todo esto, con un regalo de $10,000 de una iglesia de Atlanta, de perímetro. Pero aparte de esto, ¿dónde vino el dinero? No sé, de Dios, pero ¿cómo? Pero mira lo que tenemos. Había un tiempo provocado por unas otras personas, hicieron una petición a todos los vecinos de que no nos dieron permiso de construir aquí. Y nos salió otra organización que se llama Iglesia y tiene mucho poder, mucha influencia, ¡ay, fueron a todos lados! Pero no resultó, no nos dieron permiso de construir en este lugar. No había, ¿saben? Se hablaba antes acerca de las casetas. Porque Sandoval, que entonces trabajando con algo del gobierno de construcción, encontró de que un lugar tenía que deshacerse de unas casetas de inmediato y cosas por el estilo, y un precio pues, ridículo en cuanto a hablarlo, lo consiguió y tenemos casetas. Y empezamos en las casetas. Y algunos de nosotros que hemos estado aquí más tiempo, relacionamos a cosas así que ha pasado. Y decimos, hasta entre nosotros que había generaciones. Pero ahora ya estamos a un punto de generación. Y tenemos que determinar nuestra dirección, nuestro propósito. Ya tenemos criterio quizá para juzgar. Lo hemos experimentado. Dice, gracias a Dios por esto, pero eso tenemos que corregir. Qué bueno que hemos hecho esto, pero eso tenemos que hacer también. Porque tenemos que pensar en nosotros con mucha gratitud de lo que ha hecho Dios.
pero pensando en lo que vamos a hacer. Tenemos que dejar un mal hábito que tenemos de hacer objetivos, luego olvidamos, ¿no? Si los objetivos tienen que ver con el concepto generacional, entonces tenemos que tomar los pasos que siguen. Y tenemos que decir, a lo mejor nos llama la atención los pensadores de cosas antropológicas, históricas y sociales, dicen, hay 3 generaciones en un siglo. Entonces ya cumplimos la generación. Tenemos que aplicarlos como un criterio para conocernos, para medirnos, para especificar nuestras metas, para notar si hayamos llegado a ellos. La idea de generación a mí me parece que es una parte de la forma bíblica de entender la historia. Notar cómo Dios mismo habla de generación en el desarrollo de su fidelidad, de su promesa al pacto. El uso de la palabra en la Biblia casi siempre tiene que ver con esto. No hay duda, aquí en Mateo ese es el sentido. Eso fue forma de Mateo de identificar, sin lugar a duda, desde Jesucristo como el Hijo de David, y que tiene que ver con la promesa dada a Abraham y las generaciones, que tiene que ver con el desarrollo de esta promesa. Y si uno estudia los nombres que están allá, se nota que Dios está desarrollando su promesa a través de toda esta historia, generación tras generación. Para que llegamos a la generación del cumplimiento de la promesa, que Pablo dice que es el cumplimiento del tiempo. Y tenemos que utilizar esto para juzgar nuestra historia, los episodios en nuestra primera generación, para entender nuestro trayectoria y tomar pasos en firme para cumplir con este concepto bíblico de generaciones. Una historia que va hacia su cumplimiento, predicho y prometido. Ahora, entrar en nuestra segunda generación, tenemos que pensar constantemente en esta promesa, constantemente cumpliéndose, y que se va a cumplir cuando todas las iglesias se unan en una multitud para cantar alabanzas al Señor para siempre en su presencia. Una generación de venir indica que ya hemos tomado un paso en esta dirección. Oremos. Padre, hemos experimentado tu poder y tu amor, tu sabiduría y tu eficacia, y sabemos que tú nos has guiado, nos has conducido a estos momentos. Haz que podamos entendernos